Marcel, en primer lugar, muchas gracias por esta entrevista, por este pequeño espacio que nos brindas, porque de cierta forma nos ayudas bastante a poder difundir lo que es el cine a través de este festival y también, sobre todo, tus películas y tus documentales. No, y nada, empecemos. La primera pregunta es, estuve visualizando un momento tu documental sobre la opción cero hace unos días y también en la mañana, y me di cuenta de que tu documental está orientado básicamente en pequeños extractos que tú recoges a partir de las experiencias de los migrantes, ¿no? Mediante su celular. Básicamente, el eje central de este documental es el migrante con su celular, como una especie de arma, ¿no? Y quisiera preguntarte si es que surgió algún inconveniente al momento de editar este documental, ¿no? Porque, como usted sabe, no es fácil grabar dentro de la selva, ¿no? Porque hay lo que es sonidos externos que pueden ser de los animales, pueden ser de los propios de bichos, sonidos que no están bien hechos, imágenes que tal vez no tengan la mejor calidad, también formatos distintos. Nos quisiéramos preguntar si, no, si existió algún inconveniente al momento de editar justamente este documental. Sí. Bueno, Brian, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto también conversar contigo y ser parte de esta edición del festival. Estamos muy contentos con la participación de la película. Tienes mucha razón en lo que estás apuntando. No fue una tarea fácil organizar el material previo para que llegase a la edición. No tanto la edición, fíjate, la edición después vamos a comentar tuvo otras dificultades, pero organizar todo este material que venía, como tú apuntabas, de teléfonos con disímiles calidades, de frame rates distintos, de, en fin, muchas cuestiones que claro, tú no puedes agarrar simplemente y poner en un programa de edición, pues complicaron un poco toda esa tarea de ir ordenando el material para que llegue a montaje. En ese sentido hubo un trabajo, te cuento, de, vamos a llamarle restauración. Hubo como una especie de masterización de estas imágenes de celular, poniéndolas todas a la misma velocidad, también trabajando un poco en la relación de aspecto, porque algunas eran así, otras eran muy pequeñas, otras estaban muy desgastadas porque estaban muy comprimidas. Y todo eso no era un problema para mí, porque yo te cuento que vi la película eh, no cuando estaba, vamos a decir, en el encuentro con estos migrantes cubanos, sino cuando empezaron a compartirme este material del recorrido por la selva. Ahí fue que yo vi que había una película que teníamos, una película que había un material que era efectivamente bueno y elocuente. Entonces, trabajamos siempre desde la precariedad de esa imagen, desde la porosidad de esa imagen, ¿no? Yo sentía que la mejor manera de narrar este recorrido tan incierto y tan agónico por la selva no era con una cámara en 4K o qué sé yo, ¿no? Sino justamente a través de este casi que autorretrato que ellos se hacen, porque es un registro, ¿no? Donde el teléfono funciona como una especie de espejo, y donde esa baja calidad y esa extrema compresión da un sentido al viaje, al registro del viaje, ¿no? Entonces apostábamos a eso. Este material está mal técnicamente, pero está muy bien para la película, ¿no? Expresa un poco la incertidumbre y todo lo que falta, todo lo que de alguna manera no ha sido preparado para hacer un viaje que en principio no debía suceder, ¿no? Entonces, esa fue un poco la cosa. Después, en la etapa de montaje, hubo un trabajo que sí, efectivamente, fue bastante complicado a nivel de tiempo, porque el ejercicio que yo hago sí, en esos 17, 18 minutos que la película construye el viaje de los migrantes, es intentar darle continuidad a un material que por su naturaleza no tiene continuidad. Nosotros estuvimos trabajando más o menos con unas 100 horas de pequeños clips, o sea, que es mucho, pero claro, imagínate, entras a la selva, grabas un poco, se te acaba la batería y ahí ya no puedes grabar más el recorrido. Entonces fue como ir agrupando dónde está el recorrido a través de distintos teléfonos, distintas experiencias y darle una cierta continuidad a eso
como para que tú sientas que es el mismo viaje, que estás haciendo la misma trayectoria, ¿no? En esa experiencia hay también ríos, hay también, o sea, hay algunas cuestiones que se tuvieron que eliminar justamente en favor de que tú no sientas que de pronto están en el río y de pronto están en la montaña. Si te fijas, casi todo el recorrido es un recorrido terrestre, ¿no? Y eso tiene que ver eh, con algo que te comento también, que es, vamos a decir, una de las motivaciones de la película, porque la migración cubana es muy conocida, sobre todo a partir del fenómeno de los años 90, donde los cubanos se iban en balsa a los Estados Unidos, en los años 93, 94, ¿no? Entonces se hizo muy popular, vamos a decirlo así, el fenómeno este de los balseros, ¿no? Que se montan en una balsa en La Habana y llegan a los Estados Unidos en una balsa, ¿no? Esta migración es una migración muy distinta, una migración que sucede por tierra, ¿no? Los cubanos salen desde La Habana a algún punto de Latinoamérica, algún punto te digo puede ser Uruguay, a veces es Uruguay, y empiezan a subir todo el continente a pie hasta que llegan a Colombia, ¿no? El Chocó, y ahí de pronto se encuentran con esta selva para llegar a Panamá, y ahí es donde se concentra un poco la película, ¿no? Entonces, claro, la Amazonas tiene estos ríos que parecen mares, ¿no? Y que en cierto punto podían, vamos a decir, que crear una suerte de confusión. Esa y otras cuestiones fueron las difíciles, porque la otra tenía que ver un poco con cómo yo ubicaba este viaje dentro de la película, como para crear, vamos a decir, eh, esta sensación también de que mientras ellos se autorretratan en el ordenamiento de este material que no es mío, yo creo mi película, ¿no? O sea, es una película que, vamos a decir, en esos segmentos, metafóricamente hablando, la cuchilla de cortar es la cámara, ¿no? Donde yo corto es donde yo estoy filmando, en cierto modo, le estoy dando sentido a ese material. Porque en realidad, y estamos yo creo que muy acostumbrados a ver esto, ¿no? El celular por lo general, estos migrantes por lo general no están filmando, o sea, cuando digo filmando, no están teniendo una mirada fílmica detrás del celular, están más bien registrando aquello que están viviendo, ¿no? Es un registro que no busca una buena posición, una luz, contar, seguir a alguien, ¿no? Darle una cierta elaboración narrativa, sino más bien es un registro. Y entonces yo siento que, bueno, que el esfuerzo está en, a través de las herramientas de montaje, construir, darle sentido, ¿no? Dotar de sentido a este material para que tú sientas un poco la experiencia. Dale. Hace unos días usted tuvo una entrevista con la propia organizadora del festival, recuerdo mucho, y usted mencionó que usualmente no, el cineasta, el director, es el que decide qué historia contar, ¿no? Pero que en esta oportunidad es básicamente la historia que usted lo ha elegido, ¿no? Y quisiera preguntarle que si en algún momento, mientras usted editaba este documental, sentiste que fácilmente podría ser usted cualquiera de estos, eh, de este grupo de inmigrantes, ¿no? Qué sensación le dejó este documental para usted? Sí, efectivamente, yo comentaba que hay un poco películas que tú eliges y películas que te eligen, ¿no? Las películas que en un cierto modo uno piensa, planifica, escribe, ¿no? Busca los fondos, intenta realizar, ¿no? Como sueños. Y hay otras películas que simplemente entran sin avisar, abren la puerta y de pronto estás tú ahí trabajando en ellas, ¿no? Es este caso, Brian, porque yo encuentro esta situación en un momento en el que estoy totalmente desprovisto de equipamiento. Yo no pensaba, no tenía ningún plan. Tenía pequeñas notas, eso sí, o sea, siempre estuve de algún modo interesado en la temática esta de los migrantes cubanos a través de la selva pero no, es algo que no se puede explorar porque simplemente sucede, está sucediendo y tú vas al punto donde está sucediendo o no. Entonces, en este sentido, yo creo que sí, yo creo que en algún punto es muy difícil no intentar ponerse en el lugar del otro mientras estás haciendo esta película. Mira, yo pienso que la identificación, por lo general, como se suele decir, ¿no? Esto de
la identificación en el arte, la identificación en el cine. En mi caso es un poco un espejismo, ¿sabes? Es para mí algo que existe de una manera que no es exactamente la forma en la que se cuenta o en la que se hace creer. O sea, es como una especie de superstición, ¿no? ¿Por qué? Porque si, si a mí me duele, a ti no te duele. O sea, tú puedes dentro de tus experiencias sentir mi dolor. Yo te digo, Brian, me duele aquí este dedo, me duele mucho. Y tú, wow, qué pena, Marcel, pero a ti no te duele, ¿no? Entonces yo creo que con el cine pasa eso exactamente. O sea, tú puedes vivir este drama y sentirte que lo compartes con quien lo vive en pantalla, pero no te identificas con eso porque para mí es un principio casi que imposible. Entonces, desde ese lugar de la segunda identificación, ¿no? Vamos a decir, en su segundo significado, pues yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, para mí era muy fuerte y es algo que forma parte de la película, ¿no? El hecho de que ellos me decían, bueno, Marcel, pero tú puedes llegar a los Estados Unidos en un avión, tienes visa, puedes ir a Europa, te mueves entre festivales, o sea, en fin, ¿qué haces tú metido con nosotros en este drama, en este campamento? Es algo que no se entiende muy bien, ¿no? Y quizás ahí estaba la búsqueda justamente, ¿no? En sentir que, que no solamente yo, sino personas muy cercanas a mí, familiares, amigos, podían estar haciendo ese recorrido también, ¿no? En definitiva, esto se trata un poco de una profunda contradicción que yo creo que está sembrada en todos nuestros países a nivel continental, en Latinoamérica, buena parte de Europa y del mundo también, que tiene que ver con esa tensión profunda que hay entre la ley y la justicia, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar, este recorrido es ilegal, no es legal. Estamos cruzando, se habla de migrantes indocumentados que cruzan fronteras de manera irregular, pero en ese recorrido surgen problemas que son humanitarios y que se escapan del asunto legal y entran en el ámbito de lo que es justo o lo que es injusto, ¿no? O sea, de qué huyen, por qué huyen. Hay unas cuestiones que hay que analizar donde de pronto yo creo que también las instituciones y la manera en que nosotros comprendemos ahora el orden de cómo funcionan las cosas no está preparada, naufraga, o sea, se hace aguas porque, claro, mira, este año yo te cuento, por lo que va de año, estamos hablando de unos 50.000 migrantes que han cruzado la frontera, ¿entendiste? O sea, en la selva de Darién. O sea, en 2021, incluso con la pandemia, se ha agudizado las crisis en estos países en los cuales la gente, que no es solamente Cuba, también está Haití y hay muchos países africanos también, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, es una crisis migratoria y humanitaria muy grande. Dale, yo cuando estuve analizando su documental mientras lo veía, ¿no? Me di cuenta de que usted mucho intercala lo que son elementos subjetivos con objetivos dentro de la propia película, ¿no? Existen, yo veo dos tipos de testimonios, ¿no? Uno que es narrado mediante una cámara de celular y otro que es contado bajo testimonios en primera mano, ¿no? Sobre todo me impactó mucho la que usted le hace a este niñito, ¿no? Que dice, ¿no? Que fue estafado con $5,000, que se tuvo que ir a una base militar, creo que en Colombia, ya porque ya no tenían plata, no tenían nada, se estaban muriendo de hambre, ¿no? Y lo que yo quisiera saber es, básicamente, y creo que estas pequeñas mini entrevistas a la vez son como, es una especie de película dentro de otra película, ¿no? Quisiera saber cuál es la importancia y la relevancia de estos testimonios que usted le hace o que usted recoge de los migrantes dentro ya de este campamento, ¿no? Sí, es cierto que la película tiene, vamos a decir, entra como en determinadas conversaciones que más que testimonios son conversaciones que están sucediéndose durante la espera, ¿no? La interminable espera que da vueltas sobre ese limbo en el que ellos están, donde no saben qué va a suceder muy bien con ellos, ¿no? Y el único testimonio que hay es el
testimonio de Alejandro, de este joven, ¿no? Que cuenta, vamos a decir, de inicio a fin, ¿no? Sin cortar, cuál fue el recorrido que hizo él junto a su familia, ¿no? Al salir de Cuba, llegar a Guyana, atravesar, ¿no? Todo Brasil, en fin. Eh, yo creo que es muy importante, yo creo que por lo general uno en las películas tiende a, cuando está trabajando de este modo, tiende a suprimir este concepto de la entrevista, del testimonio, eh, justamente por la cercanía que tiene con el trabajo que hace la televisión, ¿no? Esa zona ahí que es un poco cabeza parlante y todo esto, ¿no? Pero por lo general, uno también hace un ejercicio que es el ejercicio de escuchar a la película, ¿no? De darle a la película la forma que ella precisa tener, ¿no? Y eso en este sentido fue muy importante. Yo te comentaba antes que no estaba listo para la película, que la película de alguna manera me exigió, y eso tiene que ver con que no había ningún ejercicio de escritura previo, o sea, toda la reflexión y todo el análisis, todo lo que podríamos llamar escritura de guión o motivación o todo esto vino durante el proceso de montaje. O sea, fue una película que se hizo un poco al revés, ¿no? Primero se filmó y después se pensó, porque no había forma de irla pensando mientras se filmaba, todo era muy rápido, ¿no? O sea, en definitiva, la conexión de estos pequeños fragmentos de entrevistas y de la relación que yo hago con ellos también, porque piensa, yo no los conocía a ellos con anterioridad. Esta película no tiene una investigación. O sea, aquí no ha habido un momento en el cual llegamos a la casa de la persona con la que vamos a trabajar y vamos poco a poco sembrando hasta que se adapta a nosotros y a la cámara. No, aquí, ¡pum!, de pronto uno está ahí eh, y la película va generando esa sensación de cercanía hasta un punto en que ellos empiezan, Marcel, adiós Marcel, y se despiden de mí, ¿no? Entonces, él me dice, ¿ya estás listo para la entrevista? Sí, mamá, ¿puedo contar? O sea, se siente un poco todo esto que yo creo que es muy importante, ¿no? Además de que no es un viaje, Brian, muy fácil de entender. Yo me he encontrado con algunas personas, me han dicho, pero incluso colombianas, pero ¿por qué ellos están en la selva? O sea, por qué no se montan en un avión y no, o sea, no es tan evidente el tema de la migración irregular a través de la selva para muchas personas, ¿no? Yo creo que quizás esta película puede ayudar un poco a dar cierta luz sobre este fenómeno, porque no es algo que se entienda así a la primera, ¿no? Y tiene que ver con una, vamos a decir, ahora mismo está la crisis de Afganistán, como estuvo la crisis de Siria en otro momento. O sea, rápidamente todo el mundo entiende por qué los afganos están intentando salir de Afganistán. Eso se entiende así a la primera, ¿no? Pero el hecho de por qué los cubanos están saliendo de Cuba no es tan evidente, ¿no? Para muchas personas, ¿no? Y ahí empieza el tema partidario de que si Cuba es o no es, o si, en fin, ¿no? Las cuestiones de cada quien mira cómo, pero en definitiva, en este caso, es una evidencia que hay muchos cubanos queriendo salir de Cuba y por alguna razón será, ¿no? Entonces, la película tiene que meterse en todo ese entramado que no es sencillo de entretejer, ¿no? ¿Te recuerdas que hay momentos que también son en La Habana? O sea, que es un poco de donde sale la película, ¿no? La película sale de Cuba en ese avión que surque el cielo, ¿no? Y a partir de ahí cae en Panamá y ahí yo me voy con ellos, ¿no? Pero aún así después ellos tienen como ciertas reminiscencias y en definitiva, para mí lo que pasa en el campamento es un poco, es como una pequeña Cuba que se forma ahí, ¿no? Viste que hay oficios, hay un barbero, hay un qué sé yo, están oyendo la radio, oyendo emisoras cubanas. De alguna manera tú te llevas también el mundo a cuestas, ¿no? Tu mundo a cuestas, ¿no? Yo creo que aquí lo oral, el testimonio oral, era muy importante. Además de que, bueno, los cubanos hablan muchísimo, ¿no? Casi todo el material, fíjate, más
que déjame filmar déjame registrar la montaña, déjame enseñar la montaña o déjame filmar este árbol, se filmaban a sí mismos. O sea, no filmaban la naturaleza, el paisaje, ¿no? Sino se filmaban a sí mismos como héroes de su propia epopeya, ¿no? Estoy subiendo la loma, estoy bajando, estoy... Y algo también que es muy curioso, es que si vemos esta película como una película de archivo, ¿no? Que es una película que trabaja con archivo en un sentido más contemporáneo, porque incorpora la verticalidad esta de la imagen, que a mí me interesa mucho y que se trabaja ahí en la película. Está también una cuestión, Brian, que es que yo muchas veces no estoy trabajando con grabaciones, sino con transmisiones en vivo, que es como otra cosa. O sea, ellos mientras están cruzando la selva, hasta que tienen cobertura, están transmitiendo por Facebook esa realidad y muchas personas están asistiendo. O sea, que hay una noción también dentro de la película de que esto que está ocurriendo en tiempo real, es en vivo, y hay otras personas que están asistiendo y está el comparte, 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 dale like, ¿no? Y los sonidos de las notificaciones. Entonces un poco la película también es como, vamos a decir, el Facebook de estos migrantes, ¿no? Les da la oportunidad de a nivel testimonial decir aquello que ellos sienten, ¿no? Entonces no hay una lógica tampoco en esto. Y fue algo que yo intenté, de lo cual intenté protegerme. Por lo general los filmes de migrantes tienen un héroe y tú lo sigues y al final todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con ella? ¿Y a dónde terminó? Esta es una película coral que sigue un grupo y que va moviéndose a través de fragmentos de vida, ¿no? No de una. Entonces este joven da ese testimonio y después prácticamente desaparece. Y un poco de eso se trata, ¿no? Porque esa ausencia también yo creo que es muy elocuente. Dale. Ahora para salir un poco del documental, pero no salir de la perspectiva misma que es Cuba, ¿no? Resulta difícil, ¿cree usted, para para un cineasta hacer justamente estos tipos de documentales, películas sobre Cuba, ¿no? Y mostrar su realidad y problemática, pero no desde afuera, ¿no? Sino desde adentro mismo, ¿no? Sin ser justamente censurado porque sabemos que hay una película, perdón, una política un poco autoritaria, si se quiere decir, dentro de Cuba, ¿no? Hay ciertas libertades que están suprimidas, por así decirlo, ¿no? ¿Cree usted que es difícil hacer cine dentro del mismo Cuba? La respuesta no es simple. ¿Por qué? Porque censura no es una palabra exacta. Si existiera una censura, quizás las cosas serían más fáciles, porque uno sabe quizás lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Se trata de una arbitrariedad muy grande, Brian. Hace unos días acabó de salir un decreto en este sentido, ¿no? Donde de alguna manera ya se criminaliza incluso los ejercicios de libertad de expresión dentro de las redes sociales. Entonces, si tú pones, estoy muy cansado de no tener electricidad y que eso se puede, cae en un ámbito donde puede ser un crimen, ¿no? O sea, se está silenciando todos los ejercicios de voces, de las voces críticas o de las voces que simplemente quieren expresar aquello que están sintiendo, ¿no? O sea, el sentimiento se está viendo totalmente cercenado por una cuestión que es arbitraria y que es impuesta. O sea, para mí eso ya va más allá de la censura, fíjate, ¿no? Eso tiene que ver con otras cuestiones graves, muy graves, ¿no? Dentro de cualquier entramado social. Porque hay quien se debate, ¿no? Entre, bueno, si Cuba es una dictadura o no, en fin, y dentro de eso no te hablo de cubanos, ¿no? Sino de personas, en fin, del mundo intelectual latinoamericano, de las izquierdas, que de pronto discuten ferozmente este asunto. Y es muy sencillo, hay una piedra angular que es muy importante para poder entender cualquier proceso perdón, democrático y esa es la libertad de expresión. O sea, es la libertad de poder pensar y expresarse, sobre todo de pensar, ¿no?
Entonces, eso, si no tenemos eso, pues tenemos la ausencia de eso, ¿no? Y en este caso, lamentablemente, ese es el ámbito en el cual nos estamos moviendo ahora mismo. Hacer las películas contradictoriamente, Brian, no es difícil. No es difícil. O sea, yo creo que de un tiempo a esta parte, eh, si tú tienes tus propios medios y no dependes del Estado, hace mucho tiempo que los cineastas cubanos no dependemos del Estado para hacer nuestras películas, ¿no? Pues las películas se hacen. El problema es después que se vean, ¿no? El Estado cubano, a través del Ministerio de Cultura, del Instituto Cubano de Cine, ¿no? De alguna manera es el dueño de todas las redes de cines del país, entonces no hay manera de que una película que no entre dentro de su política editorial se vea, ¿no? Eso no es un secreto. Entonces queda una vía que es muy interesante, que es una vía alternativa, ¿no? Que es la vía de la computadora perdón, de la película caminando de computadora en computadora, ¿no? Porque tampoco funciona el hecho de tener el filme, vamos a decir, ponerlo en YouTube tampoco funciona. La internet aún no es suficiente para esto. Pero el hecho de un filme caminando de mano en mano es una distribución alternativa que funciona muy bien, que funciona muy bien. Entonces, fíjate qué loco, ¿no? O sea, ya te digo, hacer la película. Por otro lado, mira, hay películas que son que exigen un esquema de producción muy grande y películas que no la exigen, ¿no? Esto es una película muy íntima, muy precaria, y en esta naturaleza está su sentido final, ¿no? Es una película que se hizo con pocos recursos y que iba de personas de pocos recursos que están haciendo un viaje totalmente desprovistos. Entonces, mira, yo lo que tenía era una cámara muy pequeñita, que no tengo por acá ahora, si no te he mostrado. Una cámara muy pequeña, una cámara fotográfica que hace videos, pero no te imagines como las DSLR estas o las, no, sino una cámara muy pequeñita, casi de estas de turista, y un micrófono como este. Mira, te voy a enseñar. Y tenía este micrófono, ¿no? Que esto es un zoom muy común, por lo general, ¿no? Nada caro, ya esta es la versión más vieja. Y esto yo viajo con él usualmente para grabar ambientes, ¿no? Viajo con él y donde quiera que estoy voy haciendo mi biblioteca de sonido. Esto era lo que yo tenía y con esto se captó el sonido de la película. Y muy bien, entonces no tengo que pedir permiso, ¿no? Ni autorizaciones para hacer mis películas en el sentido en el que tengo toda la libertad de pensamiento para hacerlas. Pero, pero sí, quizás lo que uno no puede nunca anticipar es un poco, vamos a decir, las consecuencias de esto, ¿no? Que es como la segunda cara, ¿no? Que es un poco, bueno, estas cuestiones que se derivan de, bueno, ¿qué te va a pasar? ¿No? Porque hay una censura a la película y hay una censura al cineasta, que son dos cosas distintas. Porque bueno, si la película se censura, bueno, el cineasta hace otras películas, en definitiva, ¿no? Bueno, esa no gustó, gustará otra, vamos a decirlo así, ¿no? Pero en eso es algo que tampoco uno puede pensar de antemano, porque si no se vuelve un poco loco. Además de que, mira, cuando uno ve la película y está frente a ellos, ¿no? Tienes que tomar partido, no hay de otro. Y tú dices, bueno, si estas personas están cruzando la selva, ¿sabes? Eh, el hecho de que yo me siente delante de una computadora y termine una película y después estemos en un festival compartiéndola, no me parece que equilibre para nada la balanza. Entonces, bueno, si uno tiene que tomar un cierto riesgo, que es un riesgo intelectual, además, es un riesgo, vamos a decir, eh, eh, que entra dentro de lo que pueden hacer las artes como un mecanismo de reflexión para toda la sociedad, porque ya te digo, también pienso, te decía antes que yo siento que no existe esa identificación. Bueno, también soy un poco de los que piensa que el arte no cambia la realidad, no incide en la realidad como un agente cambiante, ¿no? O sea, ahora tenemos también un poco ese perfil que no es mi perfil
del activismo, del cineasta activista, ¿no? No, yo soy un poco díscolo en el sentido de acompañar mi época, así, ¿no? Yo creo un poco, vamos a decir, como Berger, ¿no? Que el activista actúa en la realidad y el cineasta actúa en la forma. Entonces, para mí, esta película también fue un ejercicio formal donde intenté hacer una traducción, ¿no? De todas estas angustias, todas estas cuestiones de carácter político, social, migratorio, ¿no? Y en el sentido también de verme a mí mismo en un sentido doloroso, ¿sabe? Como una especie de héroe trágico, ¿no? Recorriendo y recorriéndome en todo este recorrido, ¿no? Eh, pues con honestidad, con sinceridad. Y eso es un poco lo que intenté hacer. Por otro lado, ¿no? Yo siempre pensé, esta película es tan difícil porque su materia prima es difícil, porque lo que hay que decir a través de ella es difícil, porque lo estoy encontrando mientras lo estoy diciendo, que por otro lado tampoco puede ser una película bella, tampoco puede ser una película donde termines diciendo, ah, qué linda, qué bello el Darién, qué bellos los cubanos cruzando la frontera, qué bello el río, ¿no? Y el Darién es bello, además, ¿no? Es una selva que es hermosa. Entonces, yo siempre sentía, esto tiene que ser una película lograda en todas sus líneas, pero que después, de alguna manera, agarremos, ¿no? Como si fuese un objeto, lo tirásemos al piso y esos fragmentos que se quedan rotos son la película, ¿no? Esos fragmentos que de alguna manera están ahí ya, con cierta independencia, es la película en sí mismo, ¿no? Para que fuese también algo en cierto modo vivo, ¿no? Esa fue un poco la intención. Y es una intención que arroja todo esto que te he estado comentando, ¿no? Y que es muy difícil de decir directamente, de resumir. Dale. Ya para ir acabando, sí, claro, como yo estuve observando esta película o en este documental, muchas de estas imágenes eran muy crudas, ¿no? Como por ejemplo cuando se muestra, ¿no? El cadáver de una persona en la selva y lo difícil que puede ser esta travesía que hacen los migrantes cubanos, pero no solo los migrantes cubanos, sino cualquier migrante en general, pueden ser los venezolanos, los haitianos, como usted mencionó, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por su tiempo, por sus respuestas. Me ha parecido más que una entrevista, un diálogo muy enriquecedor. Muchas gracias por su elocuencia también. Y nada, estaremos atentos y nada, muy buen documental. Gracias, Gracias. Brian. Gracias a ti por el diálogo. Efectivamente, ha sido un intercambio también muy bueno para mí. Y nada, espero que sea útil y que la película se siga viendo. Te repito, estamos muy contentos de la participación en Lima. Así que un fuerte abrazo para ti y para todos los colegas.